gracias por acompañarnos nuevamente a este programa Un Vistazo a la Biblia. Continuamos con nuestro estudio de Éxodo, que es tan interesante para nuestra vida. Y en el programa anterior pudimos ver esta revelación tan preciosa, que es que Moisés, de alguna forma, representa el Salvador, que fue Jesús. Pero vamos a ver en esta oportunidad cómo es que podemos hacer esa comparación, porque dentro de esa comparación debemos de tener ciertas precauciones. Tenemos primeramente que reconocer que Moisés era humano, era tan imperfecto como tú y como yo, pero tenemos que reconocer certeramente que Jesús, el único Salvador perfecto, el único Adalid perfecto, fue Jesucristo nuestro Señor. Y por eso es que en la actualidad tenemos que parecernos más a Jesús. Pero vamos a ver un poquito más sobre la historia de cómo es que el Señor llama a Moisés para esta encomienda tan especial y cómo es que tiene un encuentro sobrenatural que lo lleva a servir a Dios y que lo lleva a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Uh-huh. Bueno, enfatizando en el tema de que ciertamente Moisés es un humano como nosotros, en el Antiguo Testamento hay una figura que es muy importante que nos podamos afianzar en ella, y es el sacerdocio. Sí. El sacerdocio del Antiguo Testamento es un sacerdocio imperfecto. Recordemos que se dice que el sacerdote tenía que presentar primero el sacrificio por él antes de presentarlo por el pueblo. Sí. Eso sucedió con todo líder y sucede de hecho hoy con todos los que servimos a Dios. Sí. El único que no tuvo que hacer tal situación es Cristo el Señor, porque Él es el Cordero perfecto de Dios. Amén. ¿Cierto? Pero Moisés tiene que vivirlo, y hay dos aspectos en los que es muy importante que podamos identificar. Primero, en su conocimiento de Dios, en su relación con Dios. Moisés tiene la necesidad de tener un encuentro con Dios. Y luego, en la autoridad que recibe también de parte de Dios frente a su pueblo, frente a la tarea que le correspondía hacer. Vamos a mirar un poquito de esas dos tareas. La primera de ellas es que frente al conocimiento de Dios es muy importante ver que Dios se manifiesta a Moisés en lo cotidiano. El capítulo 3 de Éxodo dice que cuando Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro, estaba en su tarea cotidiana. Eso es muy valioso, entender que Dios se manifiesta en nuestra vida en lo cotidiano. ¿Sí? Así es. Donde estamos desarrollando nuestra tarea, ahí se presenta Dios. Y en esa cotidianidad, Dios le muestra a Moisés una zarza. Y aquí aparece un detalle muy importante. Y es que hay una inquietud espiritual en Moisés. Moisés se acerca a la zarza y dice, yo me acercaré e iré a ver qué es. ¿Cierto? Sí. Y es ahí donde desde la zarza Dios le habla y le dice, Moisés, este lugar es un lugar especial. Y conocemos ya un poco el relato donde el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque estás en un lugar santo. O sea, ese encuentro con Dios es un encuentro necesario para todos nosotros. Totalmente. Sí, porque es el encuentro que cambia la vida. Totalmente. Es el encuentro que nos hace entender primero que Dios se manifiesta en lo cotidiano. Sí. Que Dios nos muestra una señal, pero debe haber también una inquietud, ¿no? Una inquietud espiritual que aparece en el corazón nuestro, ¿no? En el corazón del hombre que dice, yo quiero saber de eso. Sí, y no perder esa capacidad de asombro que viene a través o surge a través de la fe. De la fe. De saber nuestras raíces y saber que Dios tiene un plan para nosotros en nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, y como así se le aparece esa zarza y es llamativa y hay un interés, hay una fe por parte de Moisés, nosotros también tenemos que ir hacia esas señales, ¿no? Y como dice bien, en la actualidad nos pasa similar. Nosotros cuando vamos a Cristo, cuando llegamos, a lo mejor está, no sé, a lo mejor te pasaron este video y lo estás viendo como a ver qué dicen los cristianos, o a ver, un amigo mío de la iglesia me lo pasó. Y es entender que al acercarse a la iglesia, acercarse a Cristo, entendemos la santidad que Él representa y entendemos que estamos entrando a este lugar santo. Y después el Señor nos dará esas explicaciones de por qué Él es santo, ¿no? Amén.
Yo creo que es esa parte de comprender que la experiencia, como tú lo dices, pastor, la experiencia del ministerio cristiano es una experiencia de milagro, Amén. como tú lo dices. Es decir, la experiencia que tuvo Moisés en ese momento fue un encuentro con el Señor, pero también hubo una inquietud en su corazón. Y eso lo vemos como una historia, como un relato de la Biblia, pero realmente no sucede a nosotros. Sí, es un encuentro transformador. Hay un pasaje que me parece apasionante en la Biblia y es de un hombre llamado Isaías. Isaías era tal vez un muchacho, perdónenme por el tal vez, porque cuando digo tal vez es por el conocimiento de esa experiencia de hace tantos años, ¿no? Es decir, Sí. lo que cuenta la historia de él es que era un hombre cercano al rey Usías. Ya. Y se considera que era un muchacho de muy buena reputación en medio de la nación. Pero el capítulo 6 de Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Así es. Por eso decíamos ahorita, Dios se manifiesta en lo cotidiano de la vida. Amén. Y puede ser que Dios utilice cualquier medio para que tú te acerques a Él. Totalmente. Tal vez de pronto en medio de una crisis, en medio de o el que conozcas a alguien, o el que estés atravesando por alguna situación. Pero cuando Dios se acerca a la vida del individuo, allí hay una manifestación que cambia la vida. Totalmente. E Isaías dice, yo vi al Señor, y el capítulo es bellísimo porque él describe cómo ve a Dios, y allí se dio cuenta quién era Él. Ya. Siendo un Sí. muchacho de unos buenos principios, digamos, porque un muchacho cercano a la realeza, pero él dice, ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando Sí. en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. Amén. Por eso es importante entender esto. Cuando nos acercamos a Dios, Wow. no solamente lo vemos a Él, sino que tenemos claridad de quiénes somos nosotros. Amén, Y totalmente. creo que ese es un encuentro maravilloso. El encuentro con los santos es un encuentro transformador. Y luego, ya que nos revela cómo somos, nosotros podemos caer en de pronto, esa conmiseración que cayó Moisés, decir, soy un tartamudo, ¿cómo voy a hablarle a su pueblo? Pero el Señor revierte y dice, vas conmigo, yo voy delante de ti. Sí. Y yo creo que es un choque a nuestra manera de pensar cuando nos encontramos con el Señor. En todos los sentidos es un choque de cultura y de pensamiento que tenemos, en el cual el Señor nos confronta y nos invita, nos refuerza, nos revela y luego nos refuerza que esa condición está por ser transformada, está por ser preparada Sí. para algo. Creo que vale mucho, y ya no vamos a poder terminarlo en este momento, pero habíamos dicho, pero lo dejaremos para nuestra próxima cápsula, habíamos dicho que son dos aspectos, ¿no? El aspecto del encuentro con Dios. Sí. Vamos a tener que dejar el aspecto de la preparación para nuestra siguiente cápsula. Sí. Pero es muy importante que concluyamos de esta manera, diciendo que ese encuentro con Dios tiene un propósito. Amén. ¿Sí? Totalmente. O sea, un encuentro con Dios no es simplemente un encuentro místico. Es un encuentro en el que el hombre aprende a ver quién es Dios y cuál es realmente la dimensión de nuestra condición. Amén. Y ahí entendemos qué somos para Dios y cómo podemos servirle a Dios. Amén. Isaías termina diciendo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Exactamente eso que ustedes acaban de decir es entender que ese punto de encuentro con el Señor, como tú dices, conocemos a Dios, conocemos nuestra condición, pero también debemos entender que ese punto, ese momento es un punto de partida. No es un punto, no es el final. Hasta ahora estamos iniciando. Moisés hasta ahora estaba iniciando, hasta ahora estaba conociendo al Señor y estaba entendiendo su condición cuando se acercó a la zarza. Cuando nosotros nos acercamos a la zarza, cuando conocemos más de Dios, tenemos ese encuentro con el Señor, reconocemos nuestra condición, podemos comprender que ese momento no es el final. Realmente es el inicio Punto de partida. de muchas cosas en las que el Señor nos irá llevando para ser transformados. Gloria a Dios por ese punto de partida, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, Un Vistazo a la Biblia, y les invitamos a que sigan en nuestra próxima cápsula de información sobre el Éxodo. Hasta la Dios les próxima. bendiga. Bendiciones.